Moisés conduciendo a su pueblo hacia la libertad. Es una imagen llena de efectos especiales sobrenaturales. La zarza en llamas, las 10 plagas y, por supuesto, la división del Mar Rojo. Son tantos milagros que muchos expertos creen que se trata de una gran obra de ficción. ¿Se inventaron los imaginativos escribas judíos un relato dramático para dar una historia a su pueblo? Muchos estudiosos actuales han afirmado que tanto Moisés como el Éxodo, una de las historias más famosas del mundo, son fantasía. Hasta ahora. Las nuevas herramientas arqueológicas y la más avanzada investigación histórica han desvelado desconcertantes pruebas nuevas. Pruebas que nos conducen a un río de Carolina del Norte que se convirtió en sangre. A una isla donde habría estado ubicada la legendaria Atlántida y a un inmenso tsunami en el mar Mediterráneo. Moisés. En este programa se planteará la existencia de una base histórica para una de las mayores narraciones jamás contadas. Moisés es un gigante de la religión mundial. 3 grandes confesiones consideran su historia sagrada. Según la Biblia cristiana, el Corán musulmán y la Torá judía, Dios intervino directamente en la historia a través de este notable profeta. Estas son las cosas que os ordena hacer el Señor. Por medio de Moisés, Dios entregó las tablas de la ley a su mundo. Y hasta el día de hoy, esos 10 mandamientos siguen siendo la base moral de 3 religiones del planeta. La historia de Moisés comienza en su lugar de nacimiento, el delta del Nilo del antiguo Egipto. Los refugiados hebreos huyeron de la sequía en su tierra natal, la Palestina bíblica, y se asentaron aquí. El problema comienza, según la Biblia, cuando el faraón de Egipto oye que los hebreos, a los que más tarde se llamaría israelitas, se multiplican más rápido que su propio pueblo. Se ordena a las comadronas que maten a todos los niños hebreos recién nacidos. Una madre desesperada esconde a su bebé en una cesta de juncos y lo echa a las aguas del Nilo. Ese bebé es Moisés. Milagrosamente, alguien encuentra y rescata al bebé. Un comienzo mágico para la historia de Moisés. ¿Pero es eso cierto? Hasta hace poco, casi todos los historiadores decían que no. La razón era sencilla. La historia de Moisés es muy parecida a la de un mito de Babilonia en el actual territorio iraquí sobre un gran rey llamado Sargón, quien, siendo bebé, fue encontrado en una cesta en un río. A través de un meticuloso análisis de los textos más primitivos, sabemos que la Biblia se escribió mucho tiempo después de los acontecimientos que describe. Entre los años 600 y 300 a.C., los escribas hebreos se pusieron a recopilar todos los antiguos relatos de su pueblo, transmitidos de generación en generación. ¿Y si los escribas añadieron algo de sal a los antiguos relatos para hacer que la historia fuera más apasionante? ¿Y si inventaron la historia de Moisés, la cesta y el rescate? Sin duda es posible. Sabemos que en el año 587 a.C., los hebreos fueron capturados por los babilónicos y que vivieron en el exilio en Babilonia durante un tiempo. Quizá allí tomaron la leyenda de Sargón y la añadieron a la historia de Moisés al volver alrededor del año 530 a.C. Pero si la historia no procediera de Babilonia, sino de Egipto, eso cambiaría todo.
El egiptólogo Jim Hofmeyr estudió la Biblia en la versión original en hebreo para descubrir de dónde procedía realmente la historia. Descubrió que palabras clave como cesta y espadaña no existían en babilónico, la lengua de la leyenda de Sargón. El texto hebreo de la Biblia utiliza en realidad antiguas palabras egipcias. La palabra para la cesta en la que se coloca a Moisés es una palabra egipcia. De hecho, todas las palabras clave de la historia, Nilo, papiro, espadaña y orilla, eran antiguas palabras egipcias. Pero la mayor pista fue mirarle a la cara, el propio nombre de Moisés. Es egipcio y significa uno que ha nacido. Tenemos a numerosos reyes que usan este elemento en su nombre, como Ramsés. El mes de Ramesés es la misma raíz de Moisés. Esto suena muy auténtico. Cuesta creer que a un escriba hebreo, 1000 años después, se le hubiera podido ocurrir una historia con este tipo de palabras. Auténticas palabras egipcias, un auténtico nombre egipcio y un auténtico escenario egipcio. ¿Puede ser verdad este relato rocambolesco? En realidad existen muchas historias de niños a los que se ponía en cestas. Era una antigua forma de abandonar al niño a la voluntad de los dioses. Actualmente la gente coloca a los bebés en cestas y los deja a la puerta de una iglesia. Pero ¿qué hay del extraordinario capítulo siguiente de la historia? La Biblia afirma que Moisés fue rescatado por la hija del faraón o su esposa, según el Corán. Ella lo adoptó. Sobrevivir en el río fue una suerte. Pero el hecho de que un pobre inmigrante fuera rescatado por la realeza y fuera criado como un príncipe es sin duda algo propio de un cuento de hadas. Aunque en el antiguo Egipto no es una idea tan inverosímil. Los faraones batían récords. En los palacios había guarderías en las que se educaba a los niños de la realeza. Por los textos antiguos conocemos una institución asociada al palacio que se llamaba la Guardería Real. Y en esta institución se educaba a los niños de la realeza. Específicamente se enseñaba a los príncipes a leer y escribir. De hecho, tenemos el testimonio de algunos de los escribas que contaban cómo su maestro escriba los golpeaba cuando eran perezosos y se aseguraba de que escribieran bien sus cartas. Pero ¿dónde está la prueba de que el faraón acogiera a Moisés y lo pusiera en una de estas clases? Por supuesto, ahora no tenemos pruebas. Lo interesante es que durante este tiempo también se admitió a niños que no pertenecían a la realeza. Entraron en esta institución hijos de reyes extranjeros para aprender a leer y escribir. Así que los faraones sí que educaban a niños extranjeros, pero ¿de qué tipo? ¿Cómo sabemos si los hebreos estuvieron en Egipto o no? Aquí nuestra búsqueda del auténtico Moisés topa con un obstáculo enorme. Necesitamos ver si existen pruebas físicas de que los hebreos estuvieran en Egipto. La historia dice que Moisés sacó de Egipto a 2 millones de hebreos y que vivieron durante 40 años en el desierto del Sinaí. Pero en un siglo de arqueología en el Sinaí no se han descubierto pruebas de ello. Así que algunos expertos empezaron a pensar lo impensable. Si los hebreos nunca estuvieron en Egipto, quizá toda la épica era ficción, creada para dar a su pueblo una historia y un destino. De hecho, muchos arqueólogos abandonaron la búsqueda de Moisés, pero algunos se negaron a rendirse. Su búsqueda pasó a centrarse en el delta, la desembocadura del poderoso Nilo y la parte de Egipto en la que la Biblia dice que se asentaron los hebreos.
Peinaron la zona en busca de pruebas de una afirmación muy precisa, la de que se forzó a los hebreos a hacer ladrillos de barro para construir dos grandes ciudades, Pitón y Ramsés. Si eran grandes ciudades, ¿dónde estaban? Ramsés II fue el mayor faraón de todo el antiguo Egipto. Sus estatuas se encuentran por doquier, así que seguro que se puede encontrar su ciudad. Pero al buscar hoy por la zona del delta no se halla ninguna señal de ella. Sonaba más como una historia inventada por un escriba. Hasta que un día, un granjero de la zona encontró una pista tentadora. Los restos de los pies de una estatua gigante. Los arqueólogos no se creían su suerte. Una inscripción en un pedestal cercano confirmó que la estatua pertenecía a Ramsés II. Pero una estatua no hace una ciudad. Para probarlo, los arqueólogos necesitaban encontrar restos de edificios hechos con ladrillos de barro. En los años 70, diversos equipos de arqueólogos egipcios y alemanes comenzaron a buscar por la zona pruebas de la ciudad perdida de Ramsés. Fueron desenterrando gradualmente restos de casas, templos e incluso palacios. Si realmente esto era una antigua ciudad en su día, habría llevado varias generaciones excavarla. Pero ahora, con la nueva tecnología, los arqueólogos pueden detectar cimientos a mucha profundidad y hacer un mapa de toda una ciudad en cuestión de meses. Ramsés II fue un constructor prolífico, así que gracias a los templos y palacios que sobreviven en otras partes de Egipto, tenemos una idea acertada de qué aspecto tenía la ciudad. Fue una de las mayores ciudades del antiguo Egipto. Se construyó en torno al año 1250 a.C. Vivieron allí 20.000 egipcios. El descubrimiento confirmó que el Ramsés bíblico era lo suficientemente real. El nombre no lo inventó un escriba. Pero, ¿fueron realmente esclavos hebreos quienes construyeron esta ciudad? En los documentos del antiguo Egipto hay una misteriosa referencia a una tribu capturada por el faraón y forzada a trabajar en la ciudad de Ramsés. Una de estas tablillas de arcilla enumera grupos de personas que fueron capturadas por el faraón. Uno de los grupos se llama Jabiru. Jabiru suena a hebreos. Hebreos, Jabiru. ¿Podría ser el pueblo al que guió Moisés? No podemos saberlo con seguridad, pero las pistas están ahí. Eran nómadas de lengua semítica y querían asentarse en Canaán, la Siria actual, Israel y Palestina. Quizás sí eran los hebreos. Una vez que los expertos demostraron que en Egipto había vivido un pueblo judío o semítico, empezó a mejorar el panorama para Moisés. Quizá no era todo fantasía. Era hora de volver a mirar su vida de adulto, su vida como líder y hacedor de milagros. Dice la Biblia que un día dejó el lujo del palacio de Ramsés para observar cómo los esclavos hebreos hacían ladrillos de barro.
En un estallido de ira ante las crueldades diarias que soportaban los hebreos, Moisés pasó de príncipe mimado a criminal perseguido. Le esperaba la pena de muerte si lo cogían. Al huir de Egipto, Moisés se dirigió a Midian, limítrofe con Arabia. Su aspecto de entonces se parecía mucho al de ahora, un desierto baldío donde los beduinos se ganaban la vida a duras penas. Según la historia, Moisés ayuda a sus hermanas, molestadas por unos hombres mientras intentan cuidar a sus ovejas. Es acogido por el padre de estas, Jetro, un sacerdote que ofrece a Moisés la mano de su hija Séfora como agradecimiento. Pasó allí 60 años viviendo tranquilo como pastor. Más adelante, cuando Moisés tenía 80 años, sucedió algo que cambiaría el curso de la historia. Estaba cuidando su rebaño cuando pasó junto a una zarza en llamas. La famosa historia dice que de las llamas salió la voz de Yahvé, Dios. Sí, aquí estoy, Señor. Dios ordenó a Moisés que fuera a obligar al faraón a que dejara marchar a su pueblo hebreo. No, Señor, no me envíes. Nunca he sido un buen orador. Pero Dios le otorgó poderes especiales. Quizá Moisés sí oyó la voz de Dios. No es algo que podamos comprobar, es una cuestión de fe. Pero Clinton Bailey, destacado experto en las tribus nómadas beduinas que viven ahora en la península del Sinaí, cree que tal experiencia en el desierto es perfectamente plausible. Si tienes que sobrevivir aquí con este calor y esta desolación, estás más cerca de Dios. He visto a los beduinos rezando solos en medio del desierto, y cuando rezan consiguen una conexión entre sí mismos y Alá, Dios, que es muy fuerte. Y es como decir, oye, el de arriba, ayúdame. No tengo nada más aquí para seguir viviendo, salvo tu providencia. Fuera lo que fuera, fue un punto de inflexión, porque a partir de ese momento Moisés, un anciano de 80 años, decidió guiar a su pueblo desde Egipto hasta la tierra prometida. Lo que ocurrió después, según la Biblia, se ha convertido en un pilar de la fe judía. Bendito sea, Señor nuestro Dios, Rey del universo, Creador. Dios, por medio de Moisés, desató 10 plagas terribles sobre los egipcios, acontecimiento conmemorado por los judíos durante la fiesta anual de la Pascua. Primero, el Nilo se convirtió en sangre, los peces murieron y el río apestaba. Nadie se atrevía a acercarse y no digamos a beber. Moisés volvió a ver al faraón, pero volvió a negarse a que se marcharan los hebreos. La Biblia dice que Egipto se vio azotado por plagas de insectos, ranas, ganado muerto, langosta, úlceras, granizo y oscuridad. El faraón se negó obstinadamente a dejar que se fueran, así que Moisés infligió una última plaga terrible. La matanza de los primogénitos de Egipto destrozó al faraón. Se rindió ante Moisés. En la Biblia esas plagas eran acciones divinas por medio de la naturaleza. ¿Existen pruebas de acontecimientos naturales tan espectaculares? Este es el río Neuse en New Bern, Carolina del Norte, lugar de un desastre medioambiental increíblemente parecido a algunas de las plagas de Egipto.
Una mañana de verano de 1991, los residentes de New Bern descubrieron al despertar que, al igual que en la Biblia, parecía que las aguas de su río se habían convertido en sangre. ¿La causa? Peces moribundos. En los últimos 10 años hemos perdido más de 1.000 millones de peces. Este río llegó a volverse del color de la sangre. Pero quedaban cosas peores por llegar. A los nadadores e incluso a la gente que trabajaba cerca del río les comenzaron a salir llagas en brazos y piernas. Al igual que los peces, la gente estaba enfermando. Les estaban saliendo llagas en el cuerpo, las mismas llagas que a los peces. Echará sobre nosotros la enfermedad y la guerra. Peces muertos, ríos rojos como la sangre, pústulas y llagas. La gente usaba la palabra bíblica para describir la catástrofe. La causa de todo era una mutación genética en un microorganismo marino llamado Fiesteria. La causa del brote fue la polución. Empeoró aún más cuando se desbordó el río. Hay miles de granjas de cerdos a lo largo del río. Los cerdos producen decenas de millones de litros de residuos y parte de ellos van a parar al río. John Marr, un epidemiólogo especializado en desastres medioambientales, cree que la polución en el antiguo Egipto podría haber ocasionado la primera plaga, matar a los peces y volver el Nilo rojo. Esa misma polución podría también haber llevado a millones de ranas a tierra, la segunda plaga. Si te niegas, cubriré Egipto de ranas. En tierra, las ranas morirían, provocando una explosión de moscas y piojos, la tercera y cuarta plagas. Cuando los peces hubieron muerto y las ranas también, pudo haber poblaciones de insectos que criaran y pudieran transmitir enfermedades virales a la población equina, así como al ganado, matándolos. El ganado muerto fue la quinta plaga. Algún insecto como la mosca de los establos podría haber picado a humanos provocando la sexta plaga, la de las úlceras y ampollas. El organismo de la Fiesteria podría haber desencadenado las primeras 6 plagas, pero ¿qué hay de las otras? El granizo y la oscuridad, por ejemplo. 10 años antes, Estados Unidos fue azotado por otro desastre, esta vez en el noroeste. Murió ganado, los humanos se enfermaron y, lo más importante, hubo granizo y oscuridad. Parecían igual que las plagas bíblicas. Fue una secuencia de acontecimientos devastadores, y todo el mundo sabía qué lo había provocado. El 17 de mayo de 1980, el volcán del monte St. Helen entró en erupción, matando a todo ser vivo en 30 kilómetros a la redonda. Charlie Crisafulli, un ecologista del Servicio Forestal de Estados Unidos, lo recuerda vivamente. Una columna de cenizas comenzó a elevarse hacia la atmósfera e hizo de cubierta durante 2 semanas en más de 100 kilómetros a la redonda, convirtiendo el día en noche. Las primeras cenizas comenzaron a descender y sumieron todo en la oscuridad. Se encendieron las farolas, la gente conducía con los faros encendidos, usando los limpiaparabrisas para intentar quitar de en medio la ceniza y poder llegar a casa. ¿Y si hubiera habido una erupción parecida en la época de Moisés? ¿Podría haber desencadenado las plagas bíblicas? Podría haber sucedido al posarse las cenizas del volcán, que son ricas en diferentes minerales, y si el Nilo estaba con la marea baja, se habrían dado los nutrientes perfectos para producir un florecimiento tóxico de algas. Cenizas volcánicas, polución, Fiesteria.
Todo esto podría ayudar a explicar el enigma de las plagas de Egipto. Pero esta teoría tiene un problema, uno grave. No hay ni un solo volcán activo en Egipto. ¿Fin de la historia? No exactamente. 500 millas marinas al noroeste del delta está la madre de todos los volcanes. Esta es la isla griega de Santorini, en el mar Egeo, escenario de la famosa leyenda de la Atlántida. Esta gran cuenca curva fue creada por una gigantesca erupción volcánica. Fue una de las mayores explosiones de los últimos 10.000 años. La explosión se sitúa en el siglo XVI a.C. ¿Pero pudo haber afectado a Egipto, 500 millas marinas al sureste? ¿Cuál era la dirección del viento en aquel día fatídico? Sureste, hacia Egipto. Todo esto salió a la luz al recoger muestras de la ceniza de Santorini del lecho marino. Las mayores concentraciones se encontraban en dirección al delta del Nilo. Aún así, eso no probó que la ceniza hubiera llegado a Egipto y hubiera caído sobre el delta. Para descubrirlo, el doctor Daniel Stanley, un oceanógrafo de la Smithsonian Institution, fue al delta y extrajo muestras de barro, arena y cieno. Vale, bien. Sí, de acuerdo. Veamos si conseguimos que funcione esto. En los núcleos que taladramos, encontramos fragmentos volcánicos química y ópticamente, en cuestión de tamaño y forma. Esos fragmentos de cristal se pueden relacionar con seguridad con la explosión de Santorini. El tamaño de los fragmentos de cristal también dio al Dr. Stanley una visión escalofriante del efecto de la onda expansiva sobre el delta. Creo que debió de ser una experiencia aterradora. Debió de ser muy duro el hecho en sí, la explosión. Se debió de notar cómo caía la ceniza. Así que creo que debió de ser lo que en la jerga llamamos una de las grandes. Con las pruebas de que la nube de ceniza pudo haber llegado hasta el delta, los científicos podían abordar la cuestión principal. ¿Desencadenó el volcán las plagas bíblicas? Según Mike Rampino, simulador de climas, la única forma de descubrirlo era simular los efectos climáticos de la onda expansiva de Santorini. Lo primero que habrían visto sería esta nube de ceniza sobre ellos, tan oscura que ocultaba totalmente el sol. Luego una lluvia de cenizas desde el cielo, desde la nube, seguida del tipo de tiempo extraño que hay tras las erupciones volcánicas. Relámpagos, quizá oscuridad. Un brote de plagas. Al final, las plagas persuadieron al faraón para permitir que los hebreos salieran de Egipto.
Y así comienza uno de los movimientos humanos más famosos de la historia, el Éxodo. La Biblia dice que huyeron 600.000 personas, pero solo contaba a los hombres. 600.000 hombres con sus familias son unos 2 millones de personas, más o menos. Es una imagen irresistible, semejante masa humana yéndose del delta. Pero ¿hay pruebas que sugieran que pudo ocurrir realmente? Depende de en qué siglo se busque. No hay pruebas de que en torno a 1200 a.C., en la época de Ramsés II, hubiera tal éxodo masivo. Quizás sea una exageración de la cifra bíblica. Se ha calculado que el ejército egipcio contaba solo con unos 25.000 o 30.000 hombres. Si así fuera, los 600.000 israelitas podrían haber superado a los egipcios y haberse marchado en cuanto hubieran querido. Así que debe de haber otra solución al problema de las cifras. Creo que la solución no es cambiar lo que ha dicho la Biblia, porque sí que tiene sentido. El problema no es lo que dice el texto bíblico, sino cómo se ha traducido y entendido a lo largo de la historia. La palabra Aleph significa 1000 y se ha traducido como 600 Aleph, que puede significar 1000. Sí que significa 1000, pero en el resto de la Biblia, esta palabra hebrea, Aleph, se traduce como clan o unidades militares. Si eso es cierto, nos encontramos ante una población mucho menor, quizá 25.000 en lugar de millones. 25.000 sería un pequeño éxodo, nada comparable a la cifra de 2 millones de la Biblia. Hay quienes creen que la cifra bíblica no es ninguna exageración. Pero ¿qué pruebas hay de esto? Las pistas de un éxodo mucho mayor aparecieron cerca de la ciudad de Ramsés, cuando un equipo de arqueólogos austríacos desenterraron otra ciudad 300 años más antigua llamada Avaris. Entre las villas, templos y palacios encontraron edificios más modestos, como los de Canaán, en la actual Siria, Palestina e Israel. Encontraron sepulturas parecidas a esta reconstrucción que claramente no eran egipcias. Estos son huesos de una oveja de lana larga, una raza procedente de Canaán. Los esqueletos humanos estaban a los lados como si estuvieran durmiendo, mirando al este, algo típicamente cananeo. Las armas también eran cananeas. Eran huesos de personas de habla semítica. Tenían una comunidad próspera, pero un día se marcharon todos. Los historiadores del antiguo Egipto aseguran que el faraón expulsó por lo menos a 240.000 familias semíticas. Viene a ser 1 millón de personas, una
Cualquiera puede imaginarse que intentar cruzar el Mar Rojo sería muy difícil, pero un mar de juncos sería bastante diferente. Esta es una zona pantanosa, probablemente lo que cruzaron. Ahora las nuevas Biblias usan la traducción correcta. Así que, ¿dónde está ese mar de juncos? Los textos del Antiguo Egipto mencionan una zona llamada Pa-Zufi, que significa los juncos. Gracias a las fotografías por satélite, hemos descubierto enormes depresiones en la parte este del delta entre el Sinaí y la zona de cultivos. Estas depresiones fueron en su día regiones pantanosas. Y ese es el lugar que la Biblia llama Mar de Juncos y los egipcios Pa-Zufi, los juncos. Pero que el agua volviera y se llevara todos estos carros y soldados parece muy poco probable. ¿Podría ser posible? El texto auténtico nos dice que sopló un viento del este que empujó las aguas a un lado, y si se habla de un pantano de juncos poco profundo, o quizá de unos 2 o 3 metros de agua como máximo, es físicamente posible. De hecho, se ha visto en los últimos 100 años. La gente ha visto en estas zonas, en estos pantanales, cómo el agua era empujada hacia un lado. El ejército egipcio no quedaría completamente diezmado, pero por lo que respecta a los israelitas, fue una épica salvación divina. La Biblia hebrea dice que las aguas formaban un muro a derecha e izquierda, un gran cañón de agua. Es posible que esto estuviera inspirado por el recuerdo traumático de un cataclismo real. Volviendo a Santorini, las simulaciones por ordenador de la enorme erupción muestran que la convulsión de la isla habría desencadenado un gran tsunami, una ola de 180 metros de altura que se moviera a una velocidad de 640 kilómetros por hora. Según Floyd McCoy, experto en maremotos, fue una de las mayores olas de marea de la historia y debió de alcanzar Egipto. Encontramos pruebas, por increíble que parezca, en el fondo marino. Los tsunamis barrieron el fondo del mar Mediterráneo y levantaron los sedimentos. Y nosotros podemos encontrar esos sedimentos. Esto nos da indicios de en qué direcciones fueron. El modelo simulado por ordenador nos mostraba la irradiación de olas por todo el Mediterráneo, llegando a alcanzar el delta del Nilo, así como todo el litoral. Pero ¿cómo podía un tsunami dividir las aguas poco profundas del mar de juncos? Si se observa unas olas normales, se aprecia que, por unos instantes, justo antes de romperse, el agua se retira de la playa. Un gran tsunami retiraría el agua de la playa y de los ríos y lagos conectados, dejando tierra seca hasta 2 horas. Tiempo suficiente para que la gente la atravesase caminando. Pero nadie que persiguiera a los hebreos habría tenido tanta suerte. Para cuando llegara al delta, la ola habría disminuido de 180 metros a 1,80 m, y los expertos creen que habría tenido una longitud de 160 kilómetros. Deberíamos pensar en una ola de 2 metros que cambia rápidamente en 2 metros el nivel del mar por toda la costa, y eso puede desplazarse varios kilómetros tierra adentro. Al desplazarse tierra adentro, por ríos y canales, el tsunami ganaría energía. Su fuerza totalmente destructiva fácilmente podría ahogar a un ejército. Es una imagen asombrosa, pero pura especulación. En 1994, la isla filipina de Mindoro se vio afectada por un tsunami y un terremoto. El terremoto provocó una grieta enorme en el fondo de un lago a más de 1,5 kilómetros tierra adentro. Un testigo ocular sintió un temblor y dijo que de pronto vio cómo el agua del centro del lago caía hacia adentro como una cascada. Y pasado un rato,
Miró hacia abajo y podía ver el fondo del lago. Y sus palabras exactas fueron: pensé que podía cruzarlo a pie. Kilómetro y medio río abajo, en la desembocadura del río había una enorme barcaza de 6.000 toneladas. Las aguas se desvanecieron y después el testigo vio cómo llegaba el tsunami. Y entonces ve cómo llega del mar una barcaza de 6.000 toneladas. El gran tsunami que azotó el delta del Nilo era 1000 veces más devastador que el de Filipinas. Se habría recordado a lo largo de varias generaciones. Tras todas las nuevas pruebas que apoyan la historia de Moisés y el Éxodo, hay un verdadero problema. Algunas de las mejores pruebas datan de en torno al año 1500 a.C. Algunas son más de 300 años después. Sencillamente, las fechas no cuadran, aunque quizá no tengamos que elegir una de ellas. Tal vez hemos estado condicionados a ver el Éxodo como un único acontecimiento dramático. Pero quizá hubo más de un éxodo. Como editor de la Biblical Archaeology Review, Herschel Shanks está en mejor posición que la mayoría para sopesar teorías opuestas. Existe una controversia sobre cuándo sucedió exactamente. Pero también existe la teoría de que podría haber habido muchos éxodos, muchas salidas de Egipto de grupos de esclavos que se unieron como israelitas. Sabemos que había migraciones de uno a otro lado, y quizá la más destacada fue la del grupo de Moisés. A veces la gente dice, pero ¿y la prueba de que Moisés existiera? No tenemos pruebas directas de la existencia de Moisés, pero sabemos que cuando se fueron los israelitas, debían de tener algún tipo de líder. Si no se llamaba Moisés, tendría otro nombre. El libro del Éxodo dice que, tras cruzar el mar de juncos, Moisés llevó a los hebreos hasta el Sinaí, donde pasaron 40 años vagando por el desierto. Tras errar durante 3 meses, los hebreos acamparon al pie de la montaña de Dios. En la montaña, Dios se le apareció a Moisés y cambió la vida de todos. Estas son las cosas que os ordena hacer el Señor. Los 10 mandamientos se han fijado en nuestra conciencia. Pero, ¿hay pruebas para esta parte de la historia? Es irónico que tengamos tantas pruebas circunstanciales de partes importantes de la vida de Moisés, pero que no tengamos ninguna prueba de los 10 mandamientos, que son la parte de su legado que más perdura. En cierto sentido, ahora todos somos hijos de Moisés. Incluso hoy en todos los continentes, la gente que no sabe nada de Moisés sabe al menos algo sobre los 10 mandamientos. Han sido el cimiento de todas las civilizaciones occidentales y de Oriente Próximo y siguen siendo la base moral para 2/3 de la población mundial.